Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Firmes en la roca. Wow. Firmes en la roca. Ustedes saben que nosotros hemos estado anunciándoles que este mes de septiembre se celebra, ¿verdad?, el mes de la Biblia en nuestro país y también la Reforma Protestante. Por eso nosotros hemos estado haciendo en estos últimos domingos algunos tips que hacen referencia a las Escrituras. Anoche Junior estuvo predicando también sobre este tema de la palabra, donde tenemos a honrar y a contemplar tanta complejidad que hay en la palabra del Señor, tanta perfección. Y por eso vamos a hacerlo de una forma, ¿verdad?, directa, resumida, de la firmeza que nosotros encontramos en ella. De la firmeza que nosotros podemos tener solamente en las Escrituras. ¿Usted se imagina una vida sin Biblia? Una vida sin las Escrituras. El hombre necesita siempre que le recuerde las cosas. Y cuando estaba ahí sentado decía, venimos cada domingo a levantar un altar al Señor. ¿Por qué lo hacemos cada domingo? Lo hacemos porque necesitamos oír esa palabra una y otra vez, ministrando en nuestra vida. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a escuchar una palabra de bendición, una palabra de refrigerio. Cuando nosotros leemos la palabra un día y después volvemos y leemos ese texto bíblico, al tiempo siguiente, al tiempo, ¿verdad?, después, nos damos cuenta que esas palabras sí son nuevas cada mañana, no porque cambia su significado. Son nuevas cada mañana porque el Espíritu trae algo fresco. El Espíritu Santo trae algo fresco para nosotros entender esa palabra, y eso se le llama iluminación del Espíritu. Yo sé que a muchos le ha pasado que ha leído la palabra del Señor, un texto muchas veces lo ha leído, pero viene un día que necesita una administración de parte de Dios y lee ese versículo, impacta su vida como nunca. ¿Cuánto le ha pasado eso? Sí, a mí me ha pasado varias veces. Y cuando ves cómo encaja con perfección estas Escrituras, no te cansas de impactarte. Qué tan perfecta es, qué tan grande esta palabra. El principio de la fe salvadora viene por la verdad que escuchamos. Porque la fe viene por el oír. Usted se la sabe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que sin la palabra de Dios, la fe que salva no es posible. Todo lo que la persona puede escuchar de Dios en la parte precisa de quién es el Creador es en la Escritura. Es en la palabra del Señor. La fe es evidente en los hombres cuando los hombres escuchan la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que el don del cielo entonces se manifieste en la vida de aquel que atiende a esa palabra, que atiende a la voz de Dios. Pero algo importante es que esa palabra no contiene la palabra de Dios. Esto no contiene la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Es diferente. Porque en contenido puede ser que tiene algo de Dios y otra cosa como que no. Pero cuando decimos ella es la palabra de Dios, es que 100% es eterna, suficiente revelación. Ella es esa palabra, ese aliento del mismo Dios. No podemos dividirla de la fe. Tampoco podemos dividirla del Espíritu. No podemos decir el Espíritu puede estar aquí, la palabra está allá. No.
Porque quien inspiró a los hombres a escribirla, ¿quién fue? El Espíritu Santo de Dios. Y si buscamos la presencia de Dios, tiene que ser por medio de la revelación y es por la palabra. Un salmo que me impactó muchísimo fue cuando David dijo: Señor, tú no recibes alabanzas que no vengan de ti. Yo dije: ¿cómo así? Pero ¿y por qué David dice esto? Y cuando estoy leyendo, entonces estoy entendiendo que es que cuando nosotros alabamos a Dios es porque lo que conocemos de Él lo alabamos. Por lo que usted ha conocido de Dios en su palabra, esa es la alabanza que usted levanta. Dios no recibe la adoración de aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo David. Y eso me impactó bastante. Porque hasta el orar tiene que ser por medio de alguien que camine bajo la voluntad de Dios. Alguien que conozca a Dios. La persona que no conoce a Dios ni camina por su voluntad, el orar no tiene ningún tipo de sentido. Porque no sabe cómo hacerlo, ni conoce a quién le está hablando. Entonces, ella es el centro de toda sabiduría y ciencia. La Biblia es el centro de toda sabiduría. Ese libro que usted guarda en su casa. Y como hemos dicho, muchas personas hablan quizá en salvo, de que para que los espíritus se vayan. No, estamos hablando del material. Estamos hablando del contenido que hay en el material. Que ejerce cambios en la persona. Que hace posible que alguien que aborrezca a Dios en un principio, después lo ame por encima de su propia vida. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Tú no has visto personas que usted la conoció antes en la calle, que usted nunca se imaginó que pudieran conocer a Dios? Y cuando esa palabra llegó, esa persona entonces cambia de una forma tal que usted nada más tiene que acordarse del pasado para impresionarse, porque ni lo cree. Y eso lo hace la palabra del Señor, el centro de toda sabiduría. Por medio de ella sabemos quién es Él, cómo es Él, cuál es su deseo, quién es, cómo es y cuál es su deseo. Aquel que no tiene la revelación de la palabra en su vida, que el Espíritu no está, no le interesa conocer quién es Dios. Escuche, no le interesa. Muchas personas que quizá entran a una iglesia, lo que dice: ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Y qué hay para mí? Por eso a muchos les gustan la profecía. ¿Y qué es lo que Dios me tiene? Pero entonces, ¿y yo? ¿Y la promesa? Y como usted dice, vamos a hablar ahora de cómo es Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y esa persona dice: ya boteza. ¿Qué usted cree? Esa persona no le interesa, porque el Espíritu de Dios no está en esa persona para poder amar y desear esa palabra, de tal forma que dice: hábleme más de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo es posible que yo pueda encontrarme con Él en intimidad? Explíqueme ese asunto, porque quiero encontrarme con Dios. Quiero estar con Él en la intimidad. Explíqueme eso, porque quiero conocerlo profundamente. Eso es cuando el Espíritu ha impactado esa vida y la palabra ha penetrado el alma. Esa es la grandeza que nosotros podemos ver en estas escrituras. Esa es la voz. Cuando en Juan 10:27 dice: Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas reconocen la voz de su padre, la voz de su pastor, y dicen: esa es la voz del Señor, te seguiré. ¿Cuál efecto causaba el Señor? ¿Cuál efecto causaba Jesucristo ante aquellos hombres que quedaban impactados? ¿Usted sabe? Estaban de repente en sus quehaceres, y cuando Jesús le decía: sígueme, ¿qué ellos hacían? Dejaban lo que estaban haciendo y le seguían. Si estaban en un asunto, en una labor, y ellos veían y esa palabra calaba en su corazón, y en ese momento el Señor le decía:
sígueme. Y sabe que ellos dejaban eso sin preguntar nada y decían, te sigo, Señor. Aleluya. Eso es lo que la palabra hace. Cuando llega a una tierra fértil, cuando llega a una tierra que produce frutos, pasan cosas sobrenaturales en esa vida. Pasan cosas enormes. Contaba en una ocasión que cuando se hacen esas reuniones poderosas, muchas veces de mucho ruido, a mí me encanta lo movido, me encanta. Pero hay personas que entienden que mientras más bulloso es, como que Dios está en el asunto. Y cuando pasa esa reunión con mucha bulla, mucho alboroto, entonces a mí me gusta preguntar, wow, qué bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué cambio hubo después de ese encuentro? Y la mayoría de personas, yo he escuchado que dicen, lo que no me gusta es que todo siga igual. Gracias a Dios, porque nosotros, hermanos, y reprendemos todo espíritu de chisme. Pero esas personas que muchas veces dicen, fulano sigue los mismos chismes, en los mismos pleitos. Y cuando llega desalborota todo. Entonces esa palabra no ha calado como debe calar. Porque es que esa palabra tiene que traer cambio y libertad. ¿Qué dice la palabra? Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Nadie puede decir, yo vivo esa verdad, cuando no ha sido libre de mucha esclavitud y faltas de pecado. Cuando la obra de la carne se impone. Yo creo que en el 99% de los mensajes hablamos esto. Nosotros no somos perfectos. Podemos fallar. Siempre lo decimos. Que claro, podemos hacerlo. Somos humanos. El pecado está en la carne. Pero nosotros no vivimos esclavos de la obra de la carne. No vivimos esclavos de esa opresión de la carne. Nosotros identificamos cuál es el pecado e inmediatamente lo presentamos a la presencia de Dios. Señor, quítame eso. Señor, quítame eso. Aquella cosa que ofende en tu presencia, sácala de mí. Aquellas áreas que ofenden tu presencia, quítala. ¿Qué hace un hijo de Dios? Padre, te pido perdón. Porque lo primero es que reconoce sus faltas. Porque esa palabra confronta nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos hace decir, hijo, fallaste. Tú sabes que lo hiciste, fallaste. Y entonces nosotros nos acercamos a Dios con corazón sincero. Y decimos, sí, Señor, te fallé. Perdóname, levántame. Esa es la libertad que realmente te hace libre. Porque si el hombre es experto, es en aparentar. Óigame, si hay algo de experiencia en la humanidad, es aparentar. Hay personas que incluso se casan y tienen una pareja ficticia por el asunto de la representación. Y cuando usted va a su vida, esa gente ni duermen juntos. Uno para allá y otro por allá. Hasta uno vive en una casa y otro en otra. Y después vienen y se paran adelante. Esas grandes figuras que muchas veces los demás lo ven. Esposo y esposa, qué bonito, mira, unido. Pero solamente es apariencia. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, el que hace posible que una vida pueda vivir en armonía, en amor, en unidad, honrándose y respetándose todos los días de esa vida marital. Porque la palabra, ¿qué ha hecho? Los ha hecho libres. Esa es la firmeza. Ahí es donde nosotros nos afirmamos. Y lo bonito de eso es que dice, cielo y tierra pasarán. Wow, Dios mío, denle un aplauso al Señor. Oh Dios. ¿Usted sabe lo que es?
Yo le preguntaría a usted, ¿qué cosa hay segura en este mundo? ¿Hay algo seguro? Nada. Porque cuanto usted gane y tenga en su vida, eso no es seguridad. En cualquier momento se devalúa, se desprecia, se rompe, se pierde. Pero sí, en esta vida hay algo que perdura y es esa. Dele otro aplauso al Señor. Óigame, sí, nosotros sí somos testigos de algo que va a perdurar siempre. Y es esa palabra. Aunque todo es vanidad debajo del sol, hay algo que nosotros podemos disfrutar en este mundo. Y esa palabra que no es vanidad. La palabra no es vanidad. La palabra es poder de Dios. Este es el evangelio que nosotros vivimos después de 2000 años con mucha pasión y entrega. Aleluya. Wow. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que causa entonces repudio a aquellos que no quieren aceptar esa palabra. Lo hablábamos en la serie, ¿verdad? De Mundo. Esas personas que no quieren aceptar esa palabra y lo que hacen es que se rehúsan a ella y hacen lo posible para que esa palabra no sea expandida o expuesta. Te vas a decir, ¿cómo así? ¿Eso es así? Muchas naciones prohibida la palabra del Señor. En muchos lugares donde se pasan esas palabras escondidas. Como en la India, que arrancan las hojas, las arrancan y dicen, fulano, quédate ahí con Mateo y yo me quedo con Marco. Fulano, ¿tú quieres Apocalipsis? Dale par de hojas de Apocalipsis ahí. Toma, ponte en los bolsillos. Así en muchos países. Damos gloria a Dios porque nosotros podemos tener 4 y 5 Biblias en nuestra casa. Aleluya. Podemos tener 4 y 5. Gloria a Dios. Claro. Mire, hermano, no se me ofenda cuando uno dice, hermano, la Biblia coge polvo muchas veces. No se me ofenda, hermano, porque es que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que en un momento de afán y de estrés, cuando usted va, que no ha leído la Biblia, y no ha leído la Biblia por tanto afán, cuando usted va a la Biblia, hasta encuentra cosas que usted estaba buscando, que estaban en la Biblia. No la encontró porque nunca la abrió. Hablábamos anteriormente, mire, le decía, porque los jóvenes ahora son los que más hacen eso. Las personas que vienen de más tiempo saben qué importante es tener este libro. Pero los jóvenes en estos tiempos dicen, bueno, la tecnología yo lo tengo en mi celular. Yo dije en los otros días, olvídese de eso. Olvídese de eso. Que usted no va a entrar en oración y en lectura bíblica y que con el celular diga que es la Biblia. Porque en el momento que le entre WhatsApp y le escriban algo importante, usted va a hacer clac y va a entrar. Y después va a decir, déjame entrar aquí, ¿verdad? Que tengo que decir esto a fulano. ¡Pah! Y lo que empezó como una lectura bíblica de media hora, terminó siendo una lectura de 1 minuto. Por eso, cómprese su Biblia. Tenga su Biblia a mano. Que usted pueda marcar su Biblia para que los textos bíblicos usted los pueda aplicar. Porque muchas veces, como hemos compartido, hay personas que leen la Biblia y dicen, wow, qué bueno para fulanito. Mira esto para fulano que siempre está ahí. Mira, esto es para fulano. No. La Biblia es para que cuando tú la leas te la apliques. Y cuando tú digas, no, espérate, déjame marcarla. Porque esta situación yo la he vivido mucho y me ha afectado. Señor, que esa palabra se haga obra en mi vida. Eso es verdaderamente, nos hace libres esa palabra. Verdaderamente nos hace libres. ¿Qué tiempo tengo? 10 minutos. Wow. Segunda de Timoteo 3:16 leímos, toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y usted sabe que cuando nosotros leemos eso, todas, lo que está hablando es el canon bíblico, lo que nosotros los gentiles conocemos como Antiguo Testamento, y la escritura de los apóstoles, dice que toda ella es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas
hablando en ella de estas cosas que estaba hablando Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, conforme también a las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que está diciendo es, así como tuercen las leyes, como tuercen el canon, así como los fariseos y aquellos hombres para su conveniencia y perdición torcían esa palabra, hoy en día las cartas, esta palabra escrita por los apóstoles, muchos le estaban torciendo para su perdición. Y por eso él hace la comparación de que aquellas escrituras como esta, lo que está diciendo es, toda la escritura, esa traducción escritura, es hablando la palabra de Dios, la revelación del cielo. Entonces, primero, ella enseña quién es Dios. Segundo, te redarguye. Tercero, redarguir quiere decir contraponer los argumentos. Eso es redarguir, que te contrapone argumentos que ya tú traes. Entonces, la palabra te redarguye conforme a esos argumentos y lo cambia conforme a la verdad de Dios. Tercero, te corrige, te reprende. Esas son cosas que hoy en día no gustan. Este es el tiempo de las ofensas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso también? Esto es el tiempo de las ofensas. Lo que más me impactó, que vuelvo y lo repito, es hoy es el día de los zurdos. Eso me impactó a mí, porque yo no sabía ese asunto. Que me perdonen la ignorancia, pero cuando no, que los zurdos están, oye, me están revolteados. Que los zurdos dicen como que no, que hay una ofensa con los zurdos. Y hoy en día, cuando tú ves la sociedad, es un reguero de personas que tú tienes que tener cuidado con lo que va a decir, porque lo ofende. Y no importa que sea verdad, es que lo ofende, ni la diga. ¿Y qué hacemos con la verdad? Porque entonces, con la verdad, ¿qué hago? Porque si la verdad está ahí, dice muchas personas, por la verdad murió Cristo, y por la verdad nosotros somos salvos. Entonces, ahí es que nosotros no encajamos, cuando esta sociedad dice, cuidado con lo que dice, aunque sea verdad, porque es ofensivo. Pero ella reprende para corregirte y para levantarte, no para dejarte en el suelo, para levantarte. Y cuarto, te instruye en justicia. Te instruye cómo debes caminar, cómo debes andar, cómo debes manejarte. En el mucho hablar no hace falta pecado. A mí me encanta ese texto, y yo lo he aplicado mucho a mi vida. Aplíquelo. En el mucho hablar no hace falta pecado. Lo que está hablando es cuando una gente habla, y dura hora y habla. La palabra te enseña eso. Y te digo porque es algo simple. Tú dices, ¿cómo la Biblia habla de eso? Sí, también habla de eso la Biblia. La Biblia te habla de todas partes, de todas esquinas, en que nosotros podemos crecer para salvación, en que la imagen de Dios pueda florecer en nuestra vida por medio del Espíritu. Entonces, ellas lo hacen para levantarte. Por eso te instruye en justicia, trayendo al hombre a todo principio moral. Efesios 4:14, ahí terminamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, no, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Escuche bien, la artimaña del error. Con astucia te lleva. Hubo un mensaje que se predicó aquí, media verdad, ¿se acuerdan? La media verdad. Entonces, con artimañas vienen a traerte una supuesta verdad, para decirte algo que tienen intencional, subliminal, que te dejan al final. Y aunque muchos dicen, pero ¿qué tan fuerte es eso? Sí, es muy fuerte, porque eso aleja a la persona de la imagen del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Comentaba anoche, el Evangelio no es algo que nosotros guardamos. El Evangelio es algo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Mostró su amor y misericordia. Su reino se acercó a la tierra, para que nosotros, por medio del sacrificio perfecto, pudiéramos ser salvos y hallados justos. Y esa obra que puede en nosotros cambiar para vida,
es el Evangelio. Denle un aplauso al Señor. Eso es Evangelio. Eso es Evangelio. Su complejidad es sin igual. Escrita aproximadamente por 40 hombres inspirados por Dios en un periodo de 1500 años. En ellos le escribieron reyes, le escribieron profetas, le escribieron pescadores, doctor, cobrador de impuestos. Y sin embargo, en ese periodo de tiempo, es el libro más perfecto que alguien pueda haber leído en esta vida. Nadie puede comparar otro libro o escritura con la Biblia. Porque cualquier libro sagrado que alguien ha escrito fue un hombre que lo escribió. El Corán fue un hombre que lo escribió, Mahoma. Un hombre. Pero la Biblia fue escrita por todos estos hombres inspirados. Y ella encaja tan perfectamente con un solo tema: redención. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, ellas son vida a nosotros. Gracias, Padre, porque ellas nos revelan quién eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos en nuestra mano estas escrituras tan valiosas. Padre, te pedimos que podamos crecer, que podamos ser guiados a través de ellas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos recuerde en esta palabra, en los momentos más difíciles, en el día más oscuro. Que el Espíritu Santo de Dios nos recuerde esta palabra, para poder vivir conforme a tu voluntad, para ser libertados verdaderamente, como tú dijiste, que si conoceremos esta verdad nos hará libre. Y nosotros nos abrazamos a esta palabra, nos afirmamos en esta roca. Sabemos que aunque vengan vientos de doctrina, no podemos ser quebrantados o cambiados. No podemos ser tumbados del lugar donde estamos, porque esa palabra nunca cambiará. Aunque el hombre cambie por las circunstancias, aunque el hombre cambie por cada situación, tú eres el mismo. Dice tu palabra que tú eres fiel y que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre poderoso de Jesús.